Cuando un padre de familia común y corriente presencia la ejecución de sus seres queridos a manos de unos mafiosos, no se deja vencer por la tristeza ni se hunde en la depresión. Todo lo contrario, se convierte en una máquina de matar que jura no descansar hasta que los asesinos de su familia estén a 2 metros bajo tierra. La película comienza con un profesor británico de educación física llamado Ray Brooks, que despierta algo desorientado en un hospital. No sabe cómo llegó ahí ni por qué, pero hay algo que tiene bastante en su mente. Su familia. ¿Dónde está? Entonces el doctor Regan le informa que sufrió una herida de gravedad en el pecho y tuvieron que inducirlo en coma para salvarle la vida. Un coma de 3 meses. El hombre ni siquiera se detiene a procesar esa noticia. Solo sigue preguntando por lo único que le importa, su familia. Regan le sigue dando vueltas al asunto hasta que se hace inevitable, por lo que le comenta que la policía desea hablar con él. Para Ray ni siquiera es necesario hablar con ellos para saber qué sucedió. Su familia, por desgracia, ya no está entre nosotros. Durante su recuperación, el protagonista tiene que lidiar con las preguntas de un detective de nombre Shelby, que le hace desenterrar su recuerdo más doloroso. Todo sucedió una noche cuando se perdió por la ciudad junto a su esposa Kim y el GPS los llevó a la zona industrial, conocida por ser la predilecta por el mundo criminal. Como no podía dar con su destino, Ray se bajó del auto a echar un vistazo. No muy lejos, un pandillero llamado Tommy estaba siendo amenazado por la mafia de Kay Keegan y Frank Noonan, un par de criminales a los que no querrías cruzarte bajo ninguna circunstancia. Si bien Kane solía encargarse del trabajo sucio, en esta ocasión Frank decidió ensuciarse un poco porque el caso de Tommy era especial. Resulta que el jovencito se pasó de bocón y todos sabemos cómo acaban los bocones en una pandilla. Con una pistola entre sus manos, Frank se lamentó de lo que tenía que hacer, aunque nadie puede decir que no hizo nada para enderezar a Tommy. Dicho eso, lo puso a dormir definitivamente, con un disparo en la cabeza. Justo en ese momento, Ray se acercó atraído por el ruido y Kane logró pillarlo husmeando. Enseguida, el profesor regresó a la seguridad de su auto y huyó con su esposa. Frank se estaba quejando de que él los vio haciendo lo suyo, hasta que Kane le recordó que ellos también lo vieron a él. Mientras luchaba por mantener el control del volante, Ray le revela a su esposa lo que presenció, lo que sirvió para alimentar los nervios de ambos. Al menos pudieron escapar de ese lugar, o eso creían. El detective interrumpe la anécdota del protagonista en este punto para invitarlo a echarle un vistazo a una lista de sospechosos conocidos en los que podrían estar los asesinos de su familia. Ray se negó rotundamente, argumentando que el sistema de justicia británico no lo protegerá de las más que seguras repercusiones de parte de la mafia. Igualmente, el detective le deja su tarjeta por si cambia de parecer. El hombre regresa a un hogar vacío, atestado de cartas y carente de almas. Atrás quedaron los días en los que sus buenos días eran sentarse a desayunar junto a su esposa y escuchar las historias de sus hijos adolescentes Max y Victoria. Lo último que recuerda es cuando Max reveló el romance que estaba teniendo su hermana con un tipo mayor por unos pocos años. Si bien esto le causó preocupación, Ray terminó de darle el visto bueno porque él empezó a salir con Kim cuando ella todavía no había alcanzado la mayoría de edad. Mientras merodea por su casa, el hombre también se acuerda del miedo que lo invadió luego de haberse topado con Kane y compañía. Sabía que tenía que reportarlo a la policía aunque no quería poner a su familia en riesgo. Cuando su esposa le aseguró que apoyaría cualquier decisión que tomara, él optó por asistir a su trabajo como si nada. Una decisión de la que ahora se arrepiente. Poco después de su partida, un sujeto llamado Billy apareció en su casa informándole a Kim que su perro se coló en su patio. La mujer pecó de inocente y fue a revisar su jardín, ignorando que estaba cayendo en la trampa del sujeto. Si bien Billy acabó yéndose, en realidad solo estaba reconociendo el terreno para lo que haría más adelante. Caída la noche, Billy se coló con sumo silencio en la casa y tomó prisionera a la familia, allanando el camino para Kane. Lejos de darles un susto como advertencia, Kane ordenó su ejecución a manos de Bill, quien, lleno de dudas, no tuvo otra que apretar el gatillo. Tras recordar esto, Ray rastrea la dirección de Billy mediante Facebook y lo encuentra tan drogado que ni siquiera se percata de su presencia. Al menos hasta que el protagonista lo amenaza con un cuchillo y le pregunta si se acuerda de él. Billy no parece arrepentido, ni aún escuchando los nombres de aquellos a los que asesinó sin piedad.
Después de todo, él ni siquiera sabía sus nombres. Harto, Ray lo apuñala en la pierna y promete continuar con su miembro viril si no le da la información sobre su pandilla. Muerto de miedo, el pandillero le menciona 2 nombres, Connor O'Brien y Kane Keegan. Hecho eso, el profesor le ordena que se inyecte lo que le queda de droga, aunque él en su lugar intenta atacarlo con la inyectadora. El protagonista logra esquivarlo y por puro reflejo le apuñala en el pecho. De eso no podrá levantarse. Así como Ray, no podrá dar vuelta atrás después de haber matado a alguien. En el siguiente flashback, vemos a Victoria en el pub que frecuentaba junto a su novio. Su novio no apareció ese día, sino un tipo llamado Connor, que le tiró fichas de inmediato. Asustada, Victoria abandonó el lugar inmediatamente y volvió a la seguridad de su hogar. Lo que no sabía es que Connor la siguió durante todo el camino y entró a su habitación, mientras ella dormía. De regreso en el presente, Ray recibe la visita del detective Shelby, el cual le pregunta si conocía a alguien llamado Billy, pues fue asesinado recientemente. Por supuesto que el protagonista finge demencia respecto al tema, por lo que el detective le explica que Billy trabajaba para la mafia de Frank Noonan, implicada en negocios de apuestas, prostitución, drogas, asaltos y todo lo que va en contra de los 10 mandamientos de Dios. Ante la conveniente ignorancia de Ray, Shelby le cuenta de la víctima anterior a Billy, Tommy, asesinado en la zona industrial de la ciudad. Esto coincide con la declaración oficial del protagonista respecto a lo que vio antes del asesinato de su familia. Así que el detective le deja claro que esconder información vital sobre algún crimen puede considerarse otro crimen. El profesor repite lo mismo que la vez pasada. No está dispuesto a confiar en un sistema corrupto que lo abandonará cuando las cosas se pongan feas. Mucho mejor cuidarse por su cuenta y resolver las cosas por su cuenta también. Esto nos lleva de vuelta al secuestro de su familia, cuando Connor escoltó a Victoria hasta el baño porque ella tenía que hacer sus necesidades. El pandillero ni siquiera la dejó finalizar y la arrastró a una habitación con muy malas intenciones. Mientras la jovencita luchaba por proteger su dignidad, se fijó en la pistola de su agresor sobre la mesa de noche. Estaba tan cerca que podría arriesgarse a tomarla. Incluso Connor la alentó a ello, al menos hasta que él le mostró que tenía una navaja y sabía muy bien cómo usarla. Justo antes de que desvistiera a la jovencita, Kane entró a la habitación y regañó a su subordinado por jugar con su trabajo. En el presente, Connor se entera del asesinato de Billy y se ve invadido por los nervios, ya que él también estuvo implicado en el caso de la familia Brooks. Entonces, llama a Kane en un intento de pedir protección, mas no recibe respuesta. Los nervios lo llevaron a abandonar su hogar, aunque en el auto es sorprendido por alguien que regresó de entre los muertos, Ray. Bueno, una parte de él sí se quedó en el cementerio. Asustado, Connor le repite que solo estaba siguiendo órdenes de Kane, a lo que el justiciero contesta con la verdad por delante. Todos fueron culpables. Apenas dice eso, recuerda con amargura cuando Connor le disparó sin piedad alguna a su hija en cuanto recibió la orden. No había señales de dudas en su accionar, solo apretó el gatillo como si hubiera esperado toda la vida para ello. Ray tiene razón, todos son culpables. Con la misma sonrisa burlona de aquel día, Connor le pregunta si se sintió tan bien como él al asesinar a Billy. Mientras entretiene al justiciero con su discurso, poco a poco va preparando su navaja. Al momento del ataque se abalanza sobre Ray y le menciona que hay una cosa de la que sí se arrepiente sobre lo que le hizo a su familia. Y es que no pudo abusar de su hija cuando tuvo la oportunidad. Furioso, el protagonista le señala que ya no podrá abusar de nadie más y lo certifica con un sorpresivo balazo en el estómago. Pese al forcejeo, la pistola siempre estuvo entre sus manos. Al otro día recibe en su casa al detective Shelby con total naturalidad, en lo que él lo nota más animado y le sugiere que es hora de volver a su trabajo. Seguro que sus estudiantes deben extrañarlo. A decir verdad, es imposible no extrañar al profesor de educación física. Bromas aparte, Shelby va directo al grano y le pregunta si conoció a Connor O'Brien. El profesor una vez más se hace el desentendido y el detective una vez más le insiste en que comparte información si la tiene. Según su teoría, alguien está acabando poco a poco con la mafia de Noonan y los forenses ya están trabajando en encontrar una prueba que delate al asesino. Igualmente, Ray no deja de esconderse en su fachada de que es un profesor que no sabe nada sobre pandillas. Entonces, Shelby le comenta que la pistola con la que Connor fue asesinado le pertenecía originalmente a Billy,
quien en vida pudo ser un drogadicto más, el detective está seguro de que no mató a Connor. Sea quien sea el que lo hizo, no se preocupó en limpiar las escenas del crimen. Dicho eso, le pregunta a Ray si puede inspeccionar su hogar, a lo que él responde que primero necesita una orden para ello. Asimismo, el detective nota el pequeño corte en su cuello, herida que él corresponde a un accidente mientras se afeitaba. Al reconocer que no hay manera de hacer confesar a este hombre, Shelby opta por la retirada, no sin antes prometer que llegará a la verdad del asunto. De vuelta con su soledad, el protagonista se acuerda del día en que su vida se fue al garete. Mientras la mafia de Noonan lo mantenía apartado de su familia, Kane le mostró la oreja cercenada de Tommy, una pequeña señal de lo que le esperaba. Si bien Ray repitió hasta el cansancio que vio la ejecución de Tommy por pura coincidencia, para Kane no existe tal cosa, así que le ordenó que le entregara todos sus dispositivos electrónicos, documentos y demás elementos en los que pudo haber guardado información delicada. Si no encontraban nada raro, no le harían nada a su familia. Pero sí, eso fue suficiente para apaciguar a Kane, quien puso en su mira a sus seres queridos y le preguntó a cuál de todos quería más, para así saber a cuál mataría primero. Superado por el miedo, Max se escabulló de sus captores y corrió hasta el piso de arriba, mientras que su padre desesperado rogaba que lo dejaran en paz. Kane, por supuesto, que hizo todo lo contrario. Fue en búsqueda del muchacho que estaba tratando de esconderse, aún con las manos atadas. Al final de este juego entre el gato y el ratón, desgraciadamente el ratón acabó en las garras del gato. Ante la posibilidad de que su hijo fuera ejecutado, Kim cortó sus ataduras con una pequeña cuchilla escondida y se lanzó hacia Kane, el cual la apartó de un solo bofetón. Más furioso que nunca, el mafioso se dispuso a cumplir con su promesa de muerte, empezando por un disparo a la cabeza de Max. Cuando llegó el turno del Ray, este con el corazón roto, le hizo una simple pregunta a su verdugo. ¿Por qué? Fácil. Porque no se suscribió a Max Movies cuando pudo hacerlo. Bromas aparte, Kane le dio el motivo más simple. Solo porque podía hacerlo. Antes de recibir un balazo, el protagonista juró que lo perseguiría hasta los confines de la tierra. En el presente, Kane recibe en su hogar una carta con el obituario de Billy y Connor, una pequeña muestra de lo que le espera. El criminal le da poca importancia a esto y acude a su reunión con Frank respecto a ese misterioso asesino que les está arruinando el chiringuito. Mediante sus contactos, Frank consiguió una lista de posibles sospechosos y uno de ellos es un fantasma, Ray Brooks. Kane recuerda muy bien que lo puso a dormir con un balazo, aunque Frank insiste en que está vivito y coleando. Así que necesita que le dé otro balazo si es tan amable. Y que esta vez, que no se levante, por favor. Incluso le sugiere decapitarlo para despejar las dudas. Con esto en mente, Kane se sube a su auto y da inicio a la cacería, ignorando que su presa lo está cazando a él. A esta persecución silenciosa se une Shelby, quien estaba tras la pista del protagonista. Al darse cuenta de que lo estaban persiguiendo, Kane abandona su vehículo y comienza a correr por la calle, disparando una que otra vez en un intento de acertarle a Ray. Al escuchar los balazos, Shelby también prosigue a la persecución a pie con escopeta en mano. Siguiendo la pista de su enemigo, el protagonista llega a un edificio abandonado en el que ambos juegan a las escondidas, solo que con fines mortales. Kane es el primero en sorprender, aunque les aseguro que no será el último en atacar. Lidiando con una herida en su pierna, Ray logra encañonar a su enemigo al mismo tiempo que él hace lo propio. Por primera vez, Kane siente la muerte respirando en su nuca, por lo que le recuerda a su posible verdugo que matar a su familia solo fue una cuestión de negocios. Bueno, para Ray fue bastante personal. Justo entonces ambos son interceptados por el detective Shelby, que les ordena bajar sus armas lentamente. Como ninguno de los dos cede, le recuerda a Ray que esta no es su naturaleza y que la venganza no traerá de vuelta a Kim, Max y Victoria. Ya saben, muchachos, la venganza no es buena, mata el alma y la envenena. Al escuchar eso, el mafioso expresa que ya está harto de los sentimientos familiares y levanta su pistola. Tras el duelo, vemos que Kane ya se ha asesinado en el piso, no a manos de Ray, sino de Shelby. Complacido, el protagonista reconoce que ya tiene la justicia que quería, así que le pregunta si ahora será arrestado. Sin embargo, el detective está dispuesto a darle una oportunidad, pidiéndole que se vaya esta misma noche de la ciudad, o de lo contrario no podrá garantizar su seguridad. Asimismo, le advierte que la policía un día dejará de buscarlo, pero no puede decirle lo mismo sobre la mafia de Frank.
Hablando del rey de Roma, este ingresa al amanecer en su pub para atender sus negocios, ignorando que el único cliente presente a esta hora no está en busca de tragos, precisamente. Desde el otro lado de la barra, el protagonista lo amenaza a punta de pistola, cosa que no sorprende demasiado al mafioso pues ya está acostumbrado. En respuesta, Ray menciona que esta ha sido la semana más larga de su vida y no sabía exactamente qué hacer a la hora de enfrentar al tipo que permitió el asesinato de su familia. Podría haberle mostrado fotos de sus seres queridos, haberlo obligado a arrepentirse de sus actos y un sinfín de cosas más. Sin embargo, tras 15 años de carrera como profesor, hoy aprendió algo nuevo. Hablar no vale la pena. Con su venganza consumada, Ray por fin puede permitirse sufrir la pérdida de su familia. Al menos ahora, están descansando en paz. Esa noche lo vemos todavía en la ciudad pese a la advertencia de Shelby. La policía lo está buscando aunque ya no le importa. Solo tiene una pistola en su guantera y muchas ganas de limpiar este lugar del mal que lo azota. Así, no habrá otros como él. Las historias de venganza nunca fallan. Si te gusta esta clase de cine de acción, te invitamos a disfrutar de esta historia en el que un padre de familia pierde a su hija, lo que desata su lado más salvaje que había luchado tanto por retener.